Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a la brecha de la física. Vamos a seguir con los sistemas de partículas. Y bueno, como ya habíamos visto en el vídeo anterior, habíamos hablado del producto doble vectorial y os dije que os iba a servir para hablar del tensor de inercia. Bueno, no solo voy a hablar del tensor de inercia, voy a hablar un poquito también al principio del momento de inercia así en general, para que vayamos viendo cosas que nos van a ser necesarias. En realidad, esto de los momentos de inercia, algunos lo habréis visto ya, esto es un mojón, como una casa, porque se trata de calcular unas integrales rarísimas y súper chungas, que bueno, la verdad es que no es nada divertido, pero bueno, en general nos suelen dar los momentos de inercia y todo eso. Entonces, ¿cómo decirlo? Los tensores de inercia, o sea, los tensores, los momentos de inercia nos los suelen dar, si lo había dicho bien, y no tienden a ser los problemas demasiado complicados, o por lo menos tenemos una tabla con los momentos de inercia pues, de una esfera o de un palo o de un cuadrado o lo que sea que esté girando. Pero la gracia es la siguiente. Vamos a ver, yo voy a coger unos ejes, voy a plantarme aquí y voy a coger un par de objetos que están girando, por ejemplo en esta dirección. A ver, vamos a poner aquí una masa, aquí en un vector, R1, vamos a llamarlo, por ejemplo, y vamos a coger otro vector que vamos a llamarlo R2, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, para que se vea un poco bien. Y yo tengo aquí una masa, que sería esta masa, la masa 1, que son masas puntuales, ojo. De momento son masas puntuales. Y masa 2. Entonces yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Claro, al tener las cosas así girando, como ya habíais visto, con respecto a un eje que no es plano, no es coplanar, o sea, no es perpendicular a las direcciones, las cosas se empiezan a poner un poco raras, ¿no? Entonces, en general, nosotros lo que vamos a tener, claro, lo que nos va a contar realmente para el momento de inercia, perdonad que se me olvidaba, es la proyección sobre este plano XY. Y lo que vamos a necesitar realmente es este vector, es decir, el vector que va hasta aquí. Pero cuando tenemos un cuerpo así un poco rarete, claro, entonces así en general, aunque digamos que no lo vamos a poder calcular bien, porque claro, este no está girando en el plano, este está girando a esta altura, entonces va a hacer una circunferencia por aquí, este otro va a hacer una circunferencia por aquí arriba. Vale, la cosa puede ser un poco más o menos complicada, pero sí sabemos que la inercia, perdón, el momento de inercia total, antes he dicho momento de inercia, sí, antes lo he dicho bien. Este es el, claro, sí, ya os he dicho que a veces me empiezo a hacer un cacao, yo sé a lo que me estoy refiriendo, pero claro, tengo que decirlo bien. Esto es el momento angular. Cago en la leche, a veces tengo unos... De verdad. Bueno, claro, yo sé que este es se lo puedo sumar, es decir, yo el momento angular total va a ser el momento angular de la partícula 1 más el momento angular de la partícula 2. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues como esto va a ser un momento de inercia, el momento de inercia de la partícula 1, sea esto lo que sea, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente un escalar, con su momento angular, vamos a suponer que es el mismo momento angular para las dos, me va a dar lo mismo. A ver, no me va a dar lo mismo, pero bueno, para este caso vamos a suponer que sí, que están unidas o cualquier otra cosa. Y voy a tener un momento de inercia 2 con su velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que como esta necesariamente se tiene que poder sumar, el momento angular total tiene que también ser la suma de los momentos angulares. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Esto nos lleva a tener que expresar el momento angular como la suma
en i de cada una de las masas por el cuadrado. Uy, a ver, digo cuadrado y lo pongo abajo. Muy bien. Por el cuadrado de cada una de las posiciones de esas masas. Esto está muy bien cuando tenemos cosas discretas, es decir, un conjunto de masas que podemos tal. Vale, esto, a ver, lo que digo, vale, esto es un escalar, pero vamos a ver más adelante que es un tensor. Entonces, pero claro, muchos habréis visto y diréis, oye, pero yo lo que he visto de los momentos de inercia y todo esto son escalares, ¿no? Aquí nadie me dice que hay un vector, ya. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a imaginarnos que yo tengo esta patata aquí y la voy a hacer girar. La voy a hacer girar con respecto a unos ejes. Vamos a poner que tenemos aquí un eje que la cruza por la mitad. Vamos a poner que la pincha aquí y esto no se ve. Uy. Vale, esto lo pincha aquí y la hace girar con respecto a este eje. Yo aquí también voy a tener un eje X, un eje Y, un eje Z. Vamos a poner que este es el eje Z y lo que queráis. Claro, la cosa es la siguiente. Yo aquí tendré un momento de inercia. Este será el momento de inercia de nuestra patata. Pero este momento de inercia no va a ser el mismo respecto a este eje que si lo pincho con respecto a un eje cualquiera. Vamos a poner este mismo. Y la hago girar. Entonces este nuevo momento de inercia será un momento de inercia prima de la patata. ¿Cómo calculo yo el momento de inercia, por cierto, de una patata? Porque una patata no es un conjunto sin más de objetos, ¿no? Pues vamos a poner que con respecto a este eje, yo lo que voy a definir es una cantidad de masa. Aquí. Vamos a poner aquí. Esto es lo que llamamos un diferencial de masa. Es un trocito de masa muy pequeño. Y yo lo voy a hacer girar este trocito de masa con respecto a un, vamos a poner que está aquí, un origen, y le voy a dibujar un vector que me señala a este diferencial de masa. Yo lo que tendré que hacer es coger, describir la forma de la figura de alguna manera y cada uno de estos diferenciales de masa tendré que sumarlos. Vale, ahí es donde va a estar la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque yo, entonces, por esta regla de tres, lo que podría hacer es definir mis momentos de inercia para cosas continuas, entonces para cosas discretas, o sea que se calcula muy bajito, perdón por el chiste malo, y para cosas continuas, yo voy a tener una integral necesariamente. Entonces, para cosas continuas, mis momentos de inercia van a ser la integral de este diferencial de masa por la posición al cuadrado de cada diferencial de masa. ¿Vale? Vale, la gracia de esto, ¿dónde está? Y dices, bueno, pues el diferencial de masa, pues tampoco tiene que ser tan complicado. Bueno, pues sí, sí que es complicado porque veréis. Si yo tengo, por ejemplo, un disco y me sitúo aquí, por ejemplo, y luego hago girar con respecto a este eje, yo voy a tener lo siguiente. Bueno, igual lo mejor lo dibujo desde arriba, pero pensad que es un disco. Voy a dibujarlo desde arriba. O bueno, por lo menos lo voy a dibujar un poco más tumbado, digamos, que va a merecer la pena. Vale, lo voy a hacer girar con respecto de aquí. Este va a ser mi eje. Entonces yo voy a necesitar coger todos los diferenciales de masa. Por ejemplo, voy a coger este de aquí. Y ya veréis por qué tiene esta forma tan rara. Porque yo me voy a situar aquí, este es mi origen de coordenadas, y voy a utilizar, por ejemplo, coordenadas polares. Entonces, yo tengo que decir, bueno, este diferencial de masa está a una distancia r, pero sucede una cosa.
que la masa es igual a la densidad del objeto por el tamaño de ese cacharrico. Si es un disco plano, pues será una densidad superficial, y si es un disco sólido, pues tendrá una densidad, o sea, como densidad volumétrica, creo que se llama. Entonces yo lo que necesito es conseguir el diferencial de volumen, que va a ser este. Esto va a ser diferencial de volumen por ρ igual al diferencial de masa. Este diferencial de volumen que tengo aquí tendrá una forma particular para cada punto del espacio. Por ejemplo, sobre esta línea, digamos, sobre este anillo del disco, que está a una cierta distancia, vamos a ver si me sale bien. Todos los diferenciales de masa que yo coja, o sea, yo los reparto en cubitos pequeños, van a tener la misma forma, van a tener el mismo volumen, luego estupendo. Pero, fijaos una cosa, este diferencial de masa que yo puedo dibujar aquí no tiene el mismo tamaño que este diferencial de masa. Porque este ángulo, aunque sea el mismo, el ángulo, o sea, el tamaño de esto va a ser de ancho de diferencial de R. Tiene este ancho de aquí, es diferencial de R. Esta altura va a ser diferencial de Z, ¿vale? Esto va a ser lo mismo. Pero ojo, esto que subtiende aquí, este que se llama el ángulo sólido, no va a ser el mismo, ¿vale? Va a ser un poco más pequeño. Entonces yo necesito variar la forma de esto en función de dónde esté situado. Ahí es donde va a venir la complicación de todo esto. Pero en esto no nos vamos a entretener ahora. Ahora, esto simplemente es una pequeña introducción. Si queréis ya, pues hablaremos un poquito más a fondo de los momentos de inercia. A ver, yo creo que es algo que pues se puede entender, que lo difícil aquí es realmente hacer las integrales. A mí lo que realmente me interesa de esto es que sepáis el porqué de esa dificultad para hallar el diferencial de masa y que entendáis un poco qué es lo que estáis haciendo realmente. ¿Que queréis hacer integrales a cascoporro? Pues hacemos integrales a cascoporro. O sea, a mí me parece estupendo. A mí me parece un coñazo, pero oye, que si os apetece, pues me parece maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a mover esto de aquí, porque esto ahora, a partir de ahora, es cuando vais a necesitar las palomitas, vamos a decirlo así, y vamos a empezar a hacer cosas, ¿vale? Vamos a ver si esto lo puedo mover de sitio. Entonces, yo la pregunta que me hago ahora es la siguiente, y es, en general, ¿cómo va a ser el momento de inercia? Porque ya os he dicho que el momento de inercia con respecto a este eje, ya veis que no va a ser lo mismo que con respecto a este eje, porque, por ejemplo, aquí yo tengo a esta distancia el vector de distancia, digamos, al eje de giro, pero aquí está más parecido a este, entonces la cosa va a cambiar. Vale, pues yo quiero saber en general cómo es mi tensor de inercia. Vale, esta es mi pregunta. Luego yo, como que estoy preguntándome en general cómo es, pues lo que voy a tener que hacer es ir a la definición más general que yo pueda sobre mi vector de ay, lo diré, mi momento angular, ¿vale? Entonces yo voy a poner aquí mi definición general del momento angular. Vamos a poner que esto es para una distribución de masa, ¿vale? Entonces aquí vais a ver una integral, pero no nos va a dificultar absolutamente nada. Simplemente es para tenerla presente para los momentos angulares, ¿vale? Perdón, para los momentos de inercia. No nos asustemos. Entonces yo voy a tener aquí mi diferencial de masa y en general voy a tener el vector de posición, R, por mi vector velocidad. Esto, el diferencial de masa con el vector velocidad, lo que nos va a dar es el momento. ¿Qué es lo que sucede? Que esta R también va a cambiar de longitud. Ojo. Entonces, por eso pongo aquí la integral, para tenerlo siempre presente. Podría ponerlo de esta manera. Es decir, que la L sería el sumatorio en I de las masas sub I
R sub i por V sub i, es decir, cada una de las velocidades y las posiciones, ¿vale? Pero quiero que lo hagamos con las integrales para que, pues oye, no andar con las subíndices y leches, porque aquí vamos a empezar a meter bastantes simbolitos, por eso digo que os vayáis cogiendo unas palomitas, porque este es uno de esos vídeos en los que yo creo que lo mejor es que lo veáis, vos que pringuéis un poco así, os empapéis de la esencia del vídeo y después volváis a verlo, ¿vale? O sea, volváis a verlo con lápiz y papel en la mano e intentéis hacerlo vosotros. A ver qué es lo que os sale, a ver si os sale bien, ¿vale? Entonces, yo tengo este de aquí, pero, además también habíamos dicho una cosa, y es que la velocidad de algo que está girando en círculo, obviamente, es el producto de nuestro vector, perdón, no, al revés, de nuestro momento angular, perdón, nuestra velocidad angular por la posición. En este orden. Eso es importante. Entonces yo lo que voy a hacer es llevarme esto para allá. Vale, pues ni corto ni perezoso, sustituyo. Y sorpresa, sorpresa, no sorpresa, lo que nos queda es un triple producto, perdón, doble, no triple. Alguna vez creo que he dicho triple, pero bueno, ya me entendéis. Doble producto vectorial. Del cual os dejo aquí un enlace al vídeo anterior, que es el que nos explicaba todo esto de cómo es el doble producto vectorial y cómo lo hemos resuelto. El caso es que nosotros sabíamos que el doble producto vectorial de A por B por C, cuidado con el orden, porque aquí hay que poner los paréntesis, es fundamental, yo no sé si os lo había dicho, pero es importante, porque si lo hacemos A por B por C, la cosa nos puede cambiar. Entonces, esto habíamos dicho que era, a ver si no me equivoco, era A ver, lo tengo aquí arriba, ¿vale? B por A por C menos B por A por C, ¿vale? Si es que yo también a veces soy la leche. Si es que no me acuerdo nunca de estas cosas. B por AC, todos estos vectores, menos C por AB, si no me equivoco. C por AB, sí. Luego ya dentro de los productos escalares nos da igual el orden, pero no nos da igual si ponemos A por B por C que B por A por C, con los paréntesis. Así que cuidado. Vale, ¿esto en qué se traduce aquí? Aquí se va a traducir en que si esto es R por omega por R, vamos a tener que esto es el B es omega, luego el A y el C van a ser R, luego vamos a tener omega por R cuadrado, que es un módulo al cuadrado, menos C, que es R, omega por R. Bien, como veis en esta integral vamos a tener dos partes. Vamos a tener aquí una parte 1, vamos a llamar, y la parte 2, que enseguida las vamos a juntar, pero ahora mismo vamos a separarlas. Lo primero que vamos a hacer, la parte 1. Como su nombre indica, lo primero. Vale, aquí vamos a tener la integral del diferencial de masa y luego el omega por el cuadrado de R. Vale, perdón, esto al cuadrado. Vale, una cosa que tenemos que tener presente. R cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pregunta. Si utilizo polares o esféricas o lo que sea, ¿esto va a dar igual? Va a dar exactamente igual. Porque esto son tres coordenadas genéricas. Yo a esto lo podría haber llamado así. X sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Y esta puede ser la coordenada x, esta la coordenada y esta la coordenada z. O esta puede ser ρ, esta puede ser teta, da igual. Nos va a dar igual, siempre y cuando respetemos los tamaños, los ángulos sólidos y todo eso, ¿eh? Ojo.
Así que no nos liemos, simplemente se llaman X y Z porque pues, estamos más familiarizados con los ejes cartesianos y ya está. Vale, eso es lo que va a ser esto. Y ahora lo que voy a hacer es desarrollarlo. Es decir, yo aquí lo que tengo es esto de aquí, que seguramente me lo voy a olvidar en algún momento, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, ya veréis. Esto tenedlo presente todo el rato. Voy a borrar esto de aquí abajo para no confundir, pero esto hay que tenerlo presente. Esto de aquí. De hecho, voy a utilizar un... esto, para remarcarlo ahí un poquito. Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos va a quedar esto? Esto lo que nos va a quedar es el omega x, o sea, r cuadrado omega x, que es la primera componente de este, por el vector ex, más r cuadrado por omega y por la componente y. Bien, pues ya tenemos nuestro primer trozo. Ahora vamos a por nuestro segundo trozo. Vamos a poner aquí. Esto lo podemos desarrollar más y lo desarrollaremos más, pero ya veréis. Porque de momento no me apetece escribir esto así, es para nada y ya veréis cuál es la gracia de todo esto. Vale, vamos a tener nuestro diferencial de masa y esto de aquí. No nos olvidemos de que tiene un signo negativo delante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Esto va a ser, para empezar, esto, pues R por omega, vamos a tener que esto es igual a Rx, vamos a ponerlo con la coordenada X, mejor, a X omega X más Y omega Y más Z omega Z. Vale, esto por un lado. Y además esto lo vamos a tener multiplicado por otra vez R. Así que vamos a tener, de hecho, esto ahí. Y ahora multiplicamos nuestro vector, cada una de las componentes de nuestro vector, con este escalar, porque esto al final es un escalar. Así que diferencial de masa y al tajo. Vale, pues vamos a tener esto para cada una de las componentes, es decir, componente X por esto de aquí. De hecho, y aquí la componente EX más componente Y con esto de aquí. Igual me lo debería llevar a otro lado. Y ahora teníamos la componente... Ah, no, espera. Falta aquí el vector E sub I más la componente Z por nuestro cacharrito. Y todo esto multiplicado por la componente EZ. Qué bonito, ¿eh? Vaya churro. Bien, y ahora lo que voy a hacer es... Uy. Juntar estas dos expresiones. Fijaos. Tengo aquí esto. Vuelve a tu sitio. Vale. Tengo aquí esto. Aquí tengo una componente X. Una componente X. Componente Y, componente Y, componente Z, componente Z. Vale. Esto lo voy a traducir de momento, yo creo, mejor. Sí, sí, voy a traducirlo para que quede más bonito, por así decirlo.
Vale, a ver, creo que esto está bien. X cuadrado, XY, XZ. Y X, Y cuadrado, y Z, ZX, ZY, Z cuadrado. Fijaros lo simétrico que queda todo esto, ¿eh? O sea, y fijándoos que esto tiene sus puntos aquí que dices, uy, esto me va a quedar recogidito al final. Tiene toda la pinta, tiene todas las papeletas. Vale, entonces, bueno, aquí igual no, porque lo que vamos a hacer es ahora hacer esta que teníamos aquí menos esto de aquí. Sí, este zurullo menos este zurullo, pero, esto tiene una gracia. Y es que, como habíamos dicho, el r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, fijaos en una cosa, esto es una diferencia, es decir, lo que vamos a hacer es la parte 1 menos la parte 2. Por lo tanto, esta parte x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, fijaos que tiene aquí eso con este de aquí. Y aquí tiene el mismo omega x. Así que cuando lo restemos, y este es el mismo vector, luego tenemos que sumar componente por componente, lo que nos va a quedar es, por ejemplo, en este, va a quedar esto de aquí menos esto de aquí, nos va a quedar x y cuadrado más z cuadrado, xy, xz. ¿Vale? Vamos a ir haciéndolo poquito a poco, vamos a ir despacito y con cuidado. Fijaos que os explico este primer término, que es lo que había dicho. Voy a tener esto de aquí con esto de aquí. Le voy a quitar este paréntesis también para que se vea más directamente lo que estoy haciendo. Este me queda negativo, este de aquí negativo y este también negativo. Fijaos que yo al final lo que voy a tener es x cuadrado con este x cuadrado omega x, pues se me va a ir y va a quedar un poquito más potable. Tampoco nos pensemos que nos vamos a librar de mucho, porque esto es... uf, hay que hacerlo, ¿eh? O sea, yo creo que es una de estas cosas que hay que hacerlas al menos una vez en la vida, porque te enseñan bastante. Entonces, ahora vamos con este segundo término. Esto va a ser, vale, vale. Bueno, aquí voy a poner un corchete más grande para enlazarlo todo, pero bueno, sin más. He intentado dejarlo un poquito más recogido, pero me parece que me va a dar exactamente lo mismo. Así que lo voy a poner aquí y a correr. Vale, pues aquí vamos a tener la componente z. A 8 no, parece un 8. Vayamos a liarla. Menos esto aquí. No, esto. Esto se ha movido. Esto es una X. Bueno, parece como que ya nos va quedando la cosa más o menos bien. Vale, vamos aquí a cerrar paréntesis que no necesitamos, a quitar lo que no necesitemos. Y ahora vamos al cálculo en sí. Vamos a ver. Esto cerramos este paréntesis de z y cerramos el de la integral. Vale. Madre mía, esto marea un poco, ¿eh? Sobre todo verlo aquí en la pantalla a veces marea un montón. Porque no es como estás acostumbrado a escribir, que es mirar para abajo. Entonces a mí me cuesta bastante. Entonces,
Vale, vamos a ver. ¿Qué teníamos por aquí? Que este x cuadrado con este x cuadrado se nos va a ir, así que voy a cepillármelo directamente. Lo quito de aquí o lo quito de aquí. Sí, no, lo tengo que quitar de los dos lados. Qué leches. Vale, este y cuadrado se me va a ir con este elemento de aquí, porque también está multiplicado por omega i. Y lo mismo va a pasar con esta z. Igual tenía que haber... Voy a hacer una cosa. Sí, como esto en algún momento quiero tenerlo ahí, puesto, y quiero tenerlo bien, lo que voy a hacer es copiar esto. Bueno, ya está, vale. Lo voy a dejar aquí. Y ahora voy a hacer lo que estaba haciendo, es decir, este x cuadrado con este x cuadrado me los puedo cepillar porque está el mismo término omega x. Ahora, este y cuadrado me lo puedo cepillar porque está aquí el término y cuadrado contrario. Y lo mismo para el z cuadrado omega z cuadrado, que es este de aquí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Por fin cupo. Mira qué bien. Y no ha habido que apretarlo más. Vale. Bien, ahora fijaos. Fijaos en cositas. Yo tengo aquí que esto va a ser igual a un Lx, x más Li, I más Lz, Ez. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener una componente X, una componente Y y una componente Z. Por lo tanto, esto de aquí es Lx, esto es Li y esto es Lz. Bien, vamos a ver pequeñas cositas. Voy a arreglar esto de aquí, que me quedaba un poco chuchurrío. Esto es una X. Vale, vamos a ver, porque esto hay que ir masticándolo poquito a poco, ¿vale? Esto es un vector, eso está claro. Entonces yo lo que necesito es que mi vector momento angular sea igual a algo. Vamos a ponerlo en el color que corresponde. Por un vector omega. ¿Este algo qué es? Este algo puede ser dos cosas. Si esto es un vector, puede ser un escalar, porque escalar por vector me da vector, o podría ser una matriz cuadrada del mismo tamaño que los vectores, es decir, 3 por 3. ¿Vale? Está bastante claro que esto como escalar no tiene mucho futuro. Entonces, lo lógico es que este algo sea una matriz 3 por 3. Bien, vamos a verlo un poquito más detenidamente. Voy a coger esto, lo voy a poner de esta manera. Este le voy a dejar en azul. Este le voy a dejar en verde. Y, perdón, voy a poner otro verde, otro color verde. Naranja. Sí. Y este en morado. Entonces, yo voy a tener aquí un Lx. Estoy dibujando mi vector momento angular. El Li y el Lz. Vale. Y ahora voy a poner aquí algo. Una cosa. Yo todavía no sé cómo es. Sé que va a ser una matriz 3 por 3 y vamos a ver si nos encaja. Y luego aquí voy a multiplicarlo por mi vector omega x, omega y omega z. Vale. Vamos a ver.
Esto vamos a ir un poco despacio con esto porque hay que ir pillándolo bien. Cuando yo multiplico una matriz, lo que voy a tener es esta fila por esta columna. Entonces, este elemento por este elemento por este elemento, más este elemento por este elemento. Fijaos que coincide estupendamente y esto, primera fila, primera columna, nos va a dar el elemento LX, es decir, el elemento en la componente X. Esta fila por esta columna nos va a dar el elemento en la componente Y y esta fila por esta columna el elemento en la componente Z. Así que vamos a ver si esto nos encaja bien. Es decir, esto tendría que ser Y cuadrado más Z cuadrado en esta componente, menos XY en esta y menos XZ en esta de aquí. Luego vamos a saltarnos este, vamos a dejarlo para después, y con X, con el omega X, X cuadrado, Z cuadrado, y luego menos Y, Z. Y luego este último de aquí, vamos a dejar este para el final otra vez, ZX con el omega X, menos Z y luego X cuadrado más Y cuadrado. Esto podéis comprobarlo, que hacéis el producto de esta matriz con este vector y os da exactamente este churro de aquí. Vale, a ver, tenemos aquí lo del diferencial de masa, pero bueno, esto tiene que ir aquí delante. Y sí, no hay problema con que lo pongáis aquí, ¿vale? Esto no es problema. Esto significa simplemente que estamos integrando este trozo. Vale, por ser más específico todavía, lo que habría que hacer es meter el integral del diferencial de masa en cada uno de estos. ¿Vale? Os lo voy a escribir directo. Y ya está. Aquí tenemos el tensor de inercia. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué es cada una de estas cosas. Porque cada una de estas cosas se les llama las componentes del tensor de inercia. Nosotros vamos a escribir así la matriz del tensor de inercia, le podéis poner un gorrito, lo que os apetezca, no le pongáis la matriz de identidad, por favor, no la confundáis, pero vais a ver una cosa, esto lo vamos a llamar componente XX, esto la componente XY y esto la componente XZ y así con todas ellas. Vale, cosas que cumple, fijaos, este elemento de aquí, el XY, es igual que el elemento XZ, o sea, Y de XY para cualquiera XY es igual a Y de XZ. Esto en general lo que quiere decir es que cada componente de IJ es igual a la componente IJI, ojo, ojo, para I distinto de J. Bueno, no, miento, que acabo de decir una tontería, estaba pensando en un tensor antisimétrico. Si fuese antisimétrico, esta traza sería 0. Nada, he dicho una chorrada. No, es igual. Es decir, si yo tengo la componente II es igual que la componente II. Es decir, la componente XX es igual a sí misma. Sí, tiene sentido. ¿Vale? En los antisimétricos lo que pasa es que la componente, por ejemplo, la XY sería contraria. Sería menos la componente IX, entonces la traza tiene que ser negativa. Perdón, negativa, 0. Vale, perdón, es que ya llevo un rato aquí escribiendo y se me está tostando el cráneo. Vale. Entonces, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, nosotros, claro, lo que pasa es que después vemos un libro, nos saca los momentos de inercia de, yo qué sé, una esfera, un cilindro o lo que sea, y no vemos esto. No. Lo que estamos viendo es una cosa que se llama las componentes principales. Es decir, cuando nosotros cogemos el tensor de inercia y lo diagonalizamos. ¿Vale? Estas serían 0. Y aquí esto nos queda todo muy cuco y muy guay porque nos queda con respecto a cada uno de los ejes principales. ¿Vale? Estas son las que vais a usar generalmente. Lo que yo quería que vieseis es precisamente cómo vemos que esto se convierte en un tensor. Y sobre todo, que os dais cuenta de una cosa.
Y es que esto es la forma más general que tú puedes tener el tensor de inercia. Y esto es lo que hay que utilizar cuando te ponen cosas, te piden, por ejemplo, el momento angular respecto de un eje que no está en el plano de giro. Es decir, cuando yo tengo algo girando con respecto de este eje, pero desde este origen de coordenadas, que no es este que está en el plano de giro, entonces la cosa ya cambia. Me va a dar este momento angular y no tiene por qué estar el momento angular proyectado sobre el eje de giro. ¿Vale? Ahora yo os digo, una cosa que podríais hacer, y estaría muy bien que la intentaseis, es hacer precisamente esto. Es decir, yo tenía un eje de giro, una rotación de una masa, vamos a poner M, y respecto de este O', voy a tener este vector de posición, R, este vector velocidad, V, y un vector de velocidad angular, omega. Pues lo que estaría muy bien es que cogieseis, describieseis la posición de esta partícula, por ejemplo, y dedujeseis cuál es el momento angular de esa partícula. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué me interesa esto? Para que veáis que el momento angular no tiene por qué ser paralelo a la velocidad angular. Oye, yo os animo a que resolváis esto que os estoy planteando, es decir, que describáis el momento angular cuando tenemos este tipo de movimiento respecto de este eje de giro, bueno, respecto a este punto de coordenadas, y os animo a que lo hagáis, o sea, es decir, no me resolváis esto, porque para empezar, yo lo que os he puesto aquí es un integral de masa, yo os lo estoy pidiendo para una masa puntual, luego no vais a tener que hacer ninguna integral, y que os fijéis y, digamos, os cepilléis las coordenadas que tengáis que cepillaros aquí. Y luego también construyéis el tensor de inercia. Y os animo a que me lo mandéis al correo, lo tenéis en la descripción, os lo voy a dejar ahí en la descripción del capítulo. Y os animo a que me lo mandéis al correo y, pues, si alguien me lo manda, pues, oye, voy a coger y voy a hacer un vídeo para ver cómo lo ha resuelto y cómo lo ha planteado, porque también me parece muy interesante saber cómo vosotros lo planteáis, porque yo sé cómo yo lo plantearía, pero me parece interesante ver qué explicaciones os dais a vosotros mismos y que, oye, pues si me lo podéis escribir también, las razones para, me voy a cepillar este término y este otro término, porque, pues, patatín, pues genial. Pero está muy bien verlo, porque así se pueden corregir un montón de cosas si es que están mal, o pues a lo mejor incluso lo veis de una manera que me parece interesante, porque yo lo veo de mi manera, pero cada uno después tiene muchas maneras de ver la física y de ver las matemáticas, y siempre es muy interesante ver lo que os pasa por la cabeza, la verdad. Así que no os entretengo más, espero que lo hayáis disfrutado mucho, suscribíos, dadle like, comentad y hasta la próxima.